yo hago parte de la pastoral social y hacemos parte de esta Secretaría Técnica con Antonio Madariaga, en acompañantes a este importante espacio, donde curiosamente parte de ese balance tiene que ver con que la participación en esta mesa no la decretó una ley, ¿sí? Fue iniciativa previa a la ley, pero fue una iniciativa donde las víctimas del conflicto armado deciden organizarse y hacer algo frente a este asunto. En esa medida yo voy a tratar como tres ideas, precisamente así como el doctor Camilo le echa leña al fuego, queremos poner un poco más de leña al fuego y compartir esa apreciación inicial que en un balance es muy fácil criticar, pero también este espacio, incluido la pastoral social, ha hecho unas propuestas, entre esas, ¿no? Unas iniciativas de reforma a algunos artículos de la ley 1448, que curiosamente no han transitado por el Congreso, han tenido dificultades, pero ahí seguimos. Tres ideas, y quisiera empezar con una pequeña copla de uno de nuestros abanderados del tema campesino en Colombia, Jorge Veloso, y dice: esto dijo el Armadillo pensando en nuestra nación, la paz y la educación es como queso sin bocadillo. El gran Jorge Veloso. ¿Por qué empiezo con este asunto? Porque precisamente parte del balance tiene que ver cómo se ha cumplido en el Estado colombiano con los derechos sociales, o sea, con ese pan y con esa educación que dice Jorge Veloso. Las víctimas del conflicto armado, lo sabemos, que indiscutiblemente estos derechos sociales siguen aplazados, siguen postergados, pero la pregunta está en dónde van a estar los derechos diferentes a los derechos sociales de los derechos de las víctimas, porque no podemos confundir ese queso y ese bocadillo, son diferentes. Entonces, así, tres ideas para ponerlos en diálogo con ustedes. La primera, creemos que ahora que hacemos este balance de estos pocos años, todavía nos quedan otros tantos, de la ley 1448, que no es la única justicia transicional, la primera pregunta que nos hacemos desde la pastoral social es sobre el modelo de justicia de esta ley. No solo la 1448, sino de todo el sistema de justicia transicional. ¿Cómo así? Cuando uno revisa a qué modelo de justicia responde, encontramos que es una justicia vista no desde la perspectiva de distribuir, de entregar a los que nunca han tenido tierras, que ha sido el tema fuerte de esta situación, y este informe de los 12 sabios creo que lo ratifica muy vehementemente. No es un modelo de justicia de poder entregar a la gran mayoría de campesinos, de gente pobre, no solo sus derechos, sino el tema de la tierra. Este modelo se ha basado más en justicia transicional, de devolver al estado anterior. Y cuando revisamos las cifras de 40, 50 años atrás, encontramos que muchos de nuestros campesinos y el desarrollo rural estaba muy mal en cifras, pero también en condiciones socioeconómicas. O sea que ese modelo de justicia transicional es volver al alto porcentaje de pobreza de nuestros campesinos, de nuestros indígenas, de nuestros afros, pero también volver a la desprotección total de los derechos del Estado en esos territorios. Primera idea, el modelo de justicia creemos que se debe repensar en el tema de justicia transicional, en especial porque no tiene, o más bien tiene un poco de distribución y mucho de restauración. Segundo, en esa misma perspectiva, creemos que la justicia transicional planteada en esta ley que hoy nos convoca tiene un alto grado de complejidad y una superinflación de decretos. 9 decretos se reglamentaron en ese mismo año de expedición de la ley. Son más grandes los decretos reglamentarios que la ley, un gran vicio jurídico que tenemos en nuestro país.
Pero además de eso, después de la misma, se han venido expidiendo, reglamentando de una forma casi que uno diría en una andanada de decretos y de resoluciones, que a veces uno les pregunta a los funcionarios y hay contradicciones todavía en esas interpretaciones. Entonces creemos que ese modelo de justicia transicional no es sencillo, no es, digamos, un elemento de interpretación y de conocimiento fácil de acceso a todos y todas. Y cuando eso lo relacionamos, decimos que esa tal vez es una estrategia que hay que corregir en nuestra tradición jurídica y santanderista, tal vez, de reglamentar todo, hacerlo cada vez más complejo, más difícil, y no todo lo contrario, más sencillo, más fácil, de mayor acceso, en este caso, a las víctimas del conflicto armado. Segunda idea, una justicia transicional sencilla. Y la primera, una justicia transicional que tenga un alto enfoque distributivo. Y la tercera idea que queremos poner aquí a consideración de nuestros amigos y también de ustedes que nos acompañan el día de hoy, es la que tiene que ver con la justicia transicional no vista desde el alto gobierno, los ministerios, algunas secretarías y entidades creadas, a lo que se conoce como todo ese sistema nacional de reparación integral, el SNARIP, que es necesario, por supuesto, porque el Estado tiene aquí una responsabilidad ineludible, pero ese componente de la justicia transicional ya no es de arriba, ya no es del escritorio, desde lo nacional, desde Bogotá, sino una justicia transicional desde los territorios, desde la de los resguardos, desde los consejos comunitarios, desde la vereda, desde el corregimiento. Por palabras sencillas, una justicia transicional comunitaria, ¿sí?, que empieza a reconstruir lo destruido. Esa relación entre esa justicia transicional desde arriba es necesaria, pero hay que combinarla con la justicia transicional desde abajo. Creemos que en este balance esos tres elementos podrían aportar en revisar un poco ese diseño, ese modelo, que lo estamos aprendiendo, porque en esto hay que ser tan insensatos. La fórmula, ahora tenemos invitados a nuestros amigos de la ICTJ, ellos conocen más este asunto, que son cerca de 40 modelos de justicia transicional que hemos tenido en el mundo. Pero también tenemos certeza de que no podemos coger uno de esos y traerlo y copiarlo a Colombia, ¿sí?, aplicarlo tal cual, sino que necesitamos empezar a crear e ir modificando en el camino. Esos 4 años creemos desde la expedición deben hacer un llamado a cómo estamos construyendo el modelo y qué podemos hacer para empezar, digamos, a ajustar situaciones como esta, y creemos que estos tres elementos de una justicia transicional, no solo desde arriba sino desde abajo, una justicia transicional más sencilla y menos reglamentada, pero además de eso una justicia transicional que tenga un alto componente distributivo, creemos que puede aportar a ajustar todas esas quejas. Termino diciendo lo siguiente en este balance. Hace 15 días estábamos en una de nuestras comunidades, allá por San Jacinto, sur de Bolívar, y una de las víctimas, después de la atención de una jornada institucional que teníamos a la unidad de víctimas de la unidad de restitución, pues llevando su oferta institucional, y salió una de ellas y le preguntamos: ¿cómo te fue? ¿Cuál fue la respuesta? ¿Quedaste satisfecho? Y contestó lo siguiente: que me van a preparar para la próxima guerra, para la próxima vez que sea desplazado. Muchas gracias.